Quedó atrás el temor. Amén. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Hoy podremos ver un capítulo muy hermoso que habla del crecimiento de la iglesia, porque ya hemos visto, ¿cierto?, 14 capítulos del libro de Hechos y hasta aquí hemos podido ver el crecimiento de la iglesia, conversiones, la expansión de la iglesia, pero cuando comienzan a aparecer más personas dentro de una organización, también pueden aparecer los conflictos. Y ahora aparece un problema inevitable en una iglesia que está creciendo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vivimos cuando existen diferencias importantes? Y yo creo usted, ¿cierto? En su trabajo, cuando le toca hacer determinada función y llega otro trabajador y a veces hacen el mismo trabajo y hay algunos inconvenientes. A veces el relacionarse con distintas personas, distintos caracteres, distintas culturas, algunos del sur, otros del norte, siempre hay pequeños conflictos, pequeñas diferencias. ¿Cómo podemos vivir estas diferencias también dentro de la iglesia? Se van a dar, porque donde hay personas, dicen los especialistas, hay conflictos. Y en Hechos 15 es un capítulo fundamental, especial, para entender cómo la iglesia aprende a enfrentar las controversias, las divisiones, sin perder de vista el Evangelio dentro del pueblo de Dios. Entonces, hoy día veremos que dentro de la iglesia pueden haber algunas diferencias de opinión, pero siempre podremos resolverla en base a la palabra, en base a la unidad y en base al amor. Hoy día veremos esta interesante y reflexiva palabra. Dice así, Hechos 15 del 1 al 6. Comenzamos leyendo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mire, esta es la enseñanza de algunos nuevos cristianos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, aquí está, es un dato importante, algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí ya se empieza a dar un conflicto. Podemos ver cómo los apóstoles siguen dando testimonio de grandes conversiones, pero de este grupo que se convirtió, fariseos, venían con otra enseñanza. Y aquí se comienza a dar este conflicto. Y para solucionarlo, se realiza lo que se llama el concilio. ¿Qué es un concilio? En la iglesia es una reunión oficial de autoridades religiosas, principalmente obispos, convocada para discutir y tomar decisiones sobre la doctrina, la moral, la disciplina o el gobierno de la comunidad cristiana. El primer concilio es este, que se da aquí en Jerusalén. Hubo después, más años después, uno en Efeso. Y la Iglesia Católica ha tenido muchos concilios. Yo creo que usted ha escuchado por ahí durante varios siglos, donde ellos también establecieron sus propias convicciones, sus propios credos. Eso es un concilio. Ahora, en este crecimiento integral de la iglesia, vemos aquí un pequeño conflicto. El crecimiento de la iglesia siempre va a traer desafíos. Mire, ya sea en una empresa, cuando empieza a crecer, ¿cierto? Y necesita llegar a más lugares, y en la iglesia claramente
también hay nuevos desafíos. Y no debe sorprendernos que existan diferencias dentro de la iglesia, porque usted y yo debemos entender que todos los que llegamos a la iglesia llegamos de diferentes lugares, con diferentes eh, daños a veces en el corazón, diferentes familias, diferentes enseñanzas, y pueden haber algunas diferencias. La pregunta no es si habrá conflictos, sino cómo los enfrentamos bíblicamente. Mire qué interesante eso, ¿eh? Y eso lo podemos llevar a no solo a la iglesia, sino en nuestras familias, en nuestro trabajo, donde nos relacionemos. Yo hace el año pasado me tocó ir a una junta de vecinos aquí cerquita de mi casa. No había ido nunca a una reunión de junta de vecinos. Y sabe que era daba risa y vergüenza, porque las personas comenzaron a ofuscarse y el asunto nunca se pudo solucionar porque se criticaban, se tiraban pesadeces, se trataban de sinvergüenza. No, era un caos esa reunión de junta de vecinos. Y no, miren, no estaba la sabiduría, como dice acá. ¿Cómo enfrentamos los conflictos bíblicamente? Nosotros como iglesia debemos hacerlo de esa manera cuando ocurra alguna diferencia. Una iglesia que crece por medio de la evangelización también necesita esto, mire. Primero, enseñanza. Una iglesia que comienza a crecer en cantidad, en número, debe tener esto, enseñanza. Mire lo que dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí una promesa poderosa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerde, esta es la gran comisión. Los apóstoles, los discípulos son encomendados a ser nuevos discípulos. Y una vez que se les predique el Evangelio, una vez que son bautizados, dice la Escritura, este llamado, que deben enseñarles que guarden todas las cosas que se han mandado. Y el enseñar, mi hermano, no es dar un listado de cosas por hacer. Enseñar no es entregar una lista como de supermercado donde dice, ya, tienes que cumplir esto, esto, esto. No, enseñar es guiar. Enseñar es tomar de la mano y decir, por aquí sí, por aquí no. Este es el propósito. Porque cuando Dios nos da sus mandamientos en la Biblia, hay mucha explicación de por qué nos conviene ser santos, por qué nos conviene ser obedientes. La Biblia está llena de salmos, de proverbios, donde nos dice que seguir los juicios de Dios es conveniente para el hombre. La Biblia nos dice que su palabra es lámpara, que nos alumbra el camino. Por lo tanto, si la seguimos, podremos seguir por la buena senda. Si no miramos la luz de la palabra, tropezaremos. Entonces, siempre la Biblia está explicándonos, enseñándonos. Recuerde, la enseñanza no es un listado de cosas por cumplir, sino una guía. Y la iglesia debe estar preparada, lo que estamos haciendo hoy día, enseñándonos. ¿Para qué? Para poder crecer. Y de esta manera, con la palabra, con la enseñanza en nuestro corazón, tendremos lo segundo, la capacidad para resolver conflictos. Esto que está pasando en Hechos 15 es un ejemplo para la iglesia moderna. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Lamentablemente, hay muchos testimonios en la actualidad de iglesias que son divididas, se separan porque no fueron capaces de llegar a un acuerdo. A veces se levantan líderes con distintas opiniones y de inmediato viene una división. No son capaces de llegar a acuerdos bíblicamente hablando. Entonces, cuando somos enseñados, cuando también somos enseñables, porque hay veces que nos quieren enseñar, pero somos porfiados. Mira, así se hace, no, yo lo hago de mi manera. También nosotros debemos tener un corazón enseñable, porque de esta manera seremos capaces de resolver conflictos. Como dice la Biblia, mire, Efesios 4, 2 y 3 dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí nos está diciendo, cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna diferencia, cuando viste alguna mala cara,
Mira, arréglalo de esta manera, con paciencia, con amor los unos a los otros, guardando la unidad. Por ejemplo, si tuviste algún conflicto con una persona, no vayas y se lo cuentes a otra y pones mal al hermano, pones mal al pastor, mira lo que me dijeron, mira lo que me hicieron. Arreglémoslos en unidad. Hermano, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Cómo te puedo ayudar? Con paciencia, dice, soportándonos. Y el concepto soportar es como echárselo al hombro, ¿verdad? Yo te aguanto. Parece que el hermano llegó de malas, yo lo soporto, lo aguanto, lo llevo en esa condición que está hoy día. Quizás está triste, quizás está enojado porque algo le pasó. Entonces la Biblia nos deja el cómo enfrentar los distintos conflictos. Y ahí en Santiago 1:19 dice, todo hombre, mire, esto es clave para llegar a acuerdo, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para enojarse, para irarse. Como le contaba el ejemplo ahí de la reunión de mi junta de vecinos que yo fui, ¿sabes? No se dejaban hablar. Y yo quiero decir una cosa, y el otro le interrumpía, no, pero es que tú, no, pero es que allá, no habían acuerdos, nadie se escuchaba. ¿Qué nos dice la Biblia? Cuando querramos resolver un conflicto, el hombre sea pronto en oír, sea pronto en oír, escuche primero, ¿ok? Terminó, ahora yo hablo. Esa es la manera, porque interrumpirse uno a otro, no, no llegaremos a ningún acuerdo. Y obviamente, tardo para hablar, respetando y para irarse. Porque claro, yo puedo escuchar, pero después exploto. Mantener la calma. La Biblia nos deja estas enseñanzas y esta consecuencia para escuchar la enseñanza, que es poder resolver conflictos. Y cuando logramos resolver los conflictos, estamos diciendo que podemos crecer en madurez. Esto es lo que busca Dios de su iglesia, que crezca en madurez. Como lo dice Efesios 4:13 y 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir este texto? Que todos juntos debemos buscar ser como Jesús. Amén. Todos debemos buscar ser como Jesús, no como el pastor, no como el hermano acá, no como el cantante, el famoso. Yo debo buscar ser como Jesús. Si todos, hermanos, si usted, si yo busco ser como Jesús, vamos a ir caminando en la misma línea y podremos avanzar en esto que es el camino hacia la madurez. Cada vez que yo busco conocer a Jesús, como lo dice acá, el conocimiento del Hijo de Dios, y ahí nos tenemos que preguntar, ¿cómo respondería Jesús? ¿Qué tipo de paciencia tendría Jesús? ¿Cómo amaría Jesús? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo abrazaría Jesús? ¿Cómo perdonaría Jesús? Ese es nuestro desafío. Para llegar a esta madurez, yo debo conocer plenamente cómo es Jesús. Y este es nuestro desafío como iglesia peral y como iglesia mundial. Nuestro desafío no es llegar a ser 100, 200, 500. Y una vez que somos 500, cerramos la puerta y ya estamos listos con el plan, con el propósito. No, nuestro desafío es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día ser más como Jesús. Y eso lo va a disfrutar usted y también lo va a disfrutar la persona que está a su alrededor. Porque usted va a mirar como Cristo, va a hablar y va a reaccionar como Él. Recuerde, este crecimiento de la iglesia no es solo en cantidad, sino en enseñanza, en capacidad para resolver los conflictos y capacidad para crecer en madurez. Ahora, en el versículo de Hechos 15, ¿cuál era la controversia? ¿Cuál era el problema? Que los fariseos, esta, eh, este grupo religioso, y habían algunos de estos religiosos que se habían convertido al cristianismo, habían creído en Jesús, pero ellos, con su forma de ver la fe, querían obligar a los nuevos cristianos a circuncidarse y cumplir toda la ley. Recuerde que en el Antiguo Testamento los
judíos, los niños judíos eran, cierto, circuncidados, se les cortaba el prepucio. Pero ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo vivían los fariseos su fe sin Jesús? ¿Cómo era la religiosidad de los fariseos antes de conocer a Jesús? Bueno, aquí, según el mismo Jesús, ellos vivían un legalismo extremo. Mire, Jesús los reprendió con dureza en los evangelios porque, ¿qué hacían ellos? Se preocupaban demasiado por las reglas, lo que están haciendo ahora con los nuevos creyentes, pero solo en reglas externas, como por ejemplo, lavarse las manos o las normas del día de reposo. Recuerda que una de las cosas que más criticaban a Jesús y a los discípulos decían, mira, los fariseos le decían, mira Jesús, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Cuando Jesús hacía un milagro, lo criticaban porque, mira, Jesús hizo un milagro en el día de reposo. No se puede sanar en día de reposo. Eran legalistas en extremo y dejaban de lado lo que dice acá, el amor, la justicia y la misericordia. Su fe era superficial, solo lo que se ve por fuera. Y por eso también está el concepto de que ellos vivían por apariencia y su realidad era completamente diferente. Por eso dice apariencia versus realidad. Es como cuando decimos expectativa versus realidad. Lo que usted mandó a comprar y lo que le llegó. Y a veces es muy diferente. En pantalla se veía bonito y cuando lo trajeron a su casa, no era lo que yo pedí. Esta era una religiosidad hecha en Temu. No era muy buena. Entonces, Jesús, mire, Jesús llamó hipócritas a los estos fariseos. ¿Por qué? Por aparentar ser santos. Se vestían de manera diferente para llamar la atención, pero santos por fuera. Pero por dentro había orgullo y maldad. Y esto se lo reprendió muchas veces Jesús. Y aquí hay textos que lo corroboran. Por ejemplo, en Mateo 23:13, palabra de Jesús a los fariseos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, ellos decían, nosotros sí, ustedes no. Pero mire lo que dice Jesús, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y mire, y en Mateo 23:25 también le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, o sea, falsos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y aquí, hermano, entendemos por qué no era necesario circuncidarse. Porque para los judíos la circuncisión les permitía ser salvos, pero la circuncisión es algo externo. Y lo que vino a hacer Jesús es limpiarnos desde adentro. Y esa limpieza interna, por medio del sacrificio de Jesús, trae también una revelación externa. Cuando Dios transforma nuestro corazón, también lo de fuera se va a notar. Pero ellos cometían el error de pensar que desde afuera hacia adentro era la salvación. Esta es la controversia. Los fariseos pretendían que los nuevos cristianos, que eran gentiles, que no eran judíos, debían circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés para ser salvos. Y la Biblia nos dice otra cosa. Mire, vamos a leer lo que sigue diciendo acá. Y después, porque aquí empezó la discusión, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Gloria a Dios. Y ninguna diferencia
hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe los corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que, mire, que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Mire, esto es muy importante, hermano, muy importante porque es la base de nuestra fe, de nuestras creencias. Las enseñanzas que vemos en esta reflexión que hace, en esta declaración en realidad que hace el apóstol Pedro. Pedro declara lo que Dios ha hecho por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y qué recuerda? Mire, lo primero que recuerda es que la voluntad de Dios es predicar a los gentiles. La voluntad de Dios fue que la palabra llegara a nosotros, como lo dice, mira ahí en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí comienza, ¿cierto?, esta promesa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, cuando vemos el versículo acá, el versículo 8, el 7, dice, Dios escogió, mire hermano, esta es la palabra, la voluntad de Dios. Dios escogió que los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, incluyéndonos a nosotros, usted y a mí, Dios escogió que los gentiles oyesen por la boca de Pedro la palabra del Evangelio y creyesen. Y eso en eso debe haber gratitud en nuestra vida, porque gracias a la voluntad de Dios, hoy día nosotros tenemos esta palabra. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi hermano, comienza de menor a mayor. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban los judíos que ya habían creído. Después habla de Judea. ¿Qué es Judea? Es una provincia, ¿cierto? Jerusalén es la ciudad, Judea es la provincia donde está inserta Jerusalén. En Samaria, ¿cierto? Una ciudad vecina y hasta lo último de la tierra. Y en ese sector está nuestro querido país, porque hasta el final, hasta el último lugar del mundo, llegó esta hermosa palabra, esta palabra que hoy día transforma nuestra vida. Y que la palabra haya llegado a nosotros es voluntad de Dios. Y por supuesto, también vemos que se sigue cumpliendo la promesa que hizo Dios en Joel 2, 28 y 29. ¿Cuál es esta promesa? Que los gentiles, los que no eran judíos, también iban a recibir el Espíritu Santo. Como lo dice ahí en Hechos 15:8, dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Gloria a Dios. Hoy día nosotros también somos portadores de esta promesa. Mire, dice ahí, y después de esto, ahí en Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está incluido usted y yo. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mi hermano, la venida del Espíritu Santo fue profetizada. ¿Sabe cuánto? ¿Cuánto tiempo antes? Entre 800 y 850 años. Entre Joel 2:28 y Hechos capítulo 15 hay entre 800 y 850 años. Fue profetizada que el Espíritu Santo vendría sobre también los gentiles. Lo vemos en la manifestación en Pentecostés, ¿verdad? También lo vemos en cuando Pedro le va a predicar a Cornelio y reciben también, cuando los samaritanos reciben el Espíritu Santo, se cumple esta palabra. Recuerde, todo lo que se está cumpliendo aquí en el libro de Hechos ya fue profetizado, como también la venida de Jesús, como también el nacimiento, su muerte, su resurrección.
Todo está escrito en el Antiguo Testamento y todo se está cumpliendo aquí en el Nuevo. Y se sigue cumpliendo en nuestra vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Se sigue cumpliendo su palabra de que llega a nuestras vidas y nos sigue transformando. También hay que recordar esta enseñanza de Jesús, porque recuerden, los fariseos están poniendo esta carga sobre los nuevos creyentes, sobre los cristianos que no son judíos. Y la enseñanza es que no pongan más cargas en los nuevos creyentes. Y Jesús ya lo había dicho a los fariseos en Mateo 23:4. Le dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros? Pero mire, la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La, los fariseos querían imponer cargas a las personas, que cumplieran todos los rituales, pero ellos no eran capaces tampoco de llevarlos. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él viene a sacar la carga del pecado. Él viene a traer esta salvación, esta esperanza. Porque mi hermano, nosotros, con nuestro propio esfuerzo, jamás podríamos alcanzar la salvación. Pero Jesús viene a livianarnos la carga, a ayudarnos a llevar esta carga. Como lo dice Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, la enseñanza que están eh, entregando los fariseos es contraria a lo que Dios dice. Él quiere hacernos descansar. Él quiere ayudarnos a llevar esta carga. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, nosotros debemos comprender que Cristo ha venido a rescatarnos y a sacarnos esta carga que era el pecado. Porque nosotros no podríamos llevar esta responsabilidad de ser salvos. Y esa responsabilidad la llevó Jesús en la cruz. Solo por sus méritos, solo por los méritos de Jesús, nosotros podemos tener la salvación. Porque la Biblia lo dice así: por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Amén. Por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Como lo dice Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerde, los fariseos querían enseñar que la fe en Cristo más las obras es igual salvación. Pero la Biblia lo dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación dependiera un 0,1% de nosotros, no la podríamos alcanzar. La salvación es por los méritos de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y lo vemos en este cuadro, que lo resume de buena manera. La salvación es por gracia. Y hay una explicación y un texto que lo aclara. Porque, hermano, estas son nuestras convicciones. Esto es lo que nos permite tener claridad en cuanto a la salvación, para que no dudemos. Uno, la salvación es por gracia. No podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos. Es un regalo de la gracia de Dios. Lo dice Efesios, como leímos recién, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento, todo el aplauso es para Jesús. Jesús logró la salvación. Él en la cruz, con su sacrificio, con su sangre derramada, permitió que nuestros pecados sean borrados y podamos ser nuevas criaturas.
Recuerde, la salvación es por gracia y la salvación está en Cristo. Es un regalo, pero la salvación, recuerde, está en Cristo. Dios nos ofrece salvación por medio de Jesucristo, porque solo en Él encontramos el camino de reconciliación con Dios. Podemos, mire, usted y yo podemos entender que la salvación es un regalo, pero hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Algunas religiones pueden pensar que la salvación es un regalo, pero buscan sus propios caminos, buscan sus propios intermediarios. Hay un solo mediador. Y aquí está la palabra, Hechos 4:12. Y es muy clara, mire, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué palabra más clara y certera. La salvación solo está en Cristo. En ningún otro hay salvación. Estos textos, mis hermanos, son nuestra fe, son nuestra confianza y nuestra esperanza. La salvación es un regalo por gracia. La salvación solo está en Cristo. Y la salvación la recibimos por fe. La gracia de Dios se recibe creyendo en Jesucristo y confiando en Él como Salvador y Señor. Esto no lo podemos olvidar, no lo podemos dudar. Recibimos este regalo, creemos en Jesucristo y confiamos en Él como Señor y Salvador. Lo confirma Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está nuestra fe, ahí está puesta nuestra creencia máxima. Cuando usted confiesa, cuando cree, cuando usted se rinde, esta fe que declara que ya no puede solo, la fe que me declara incapaz, pero sí Jesús es capaz de darme salvación. Y confieso y creo en que Jesús murió por mí, pero también resucitó. Y por él tengo la salvación. Y el punto final, ¿cierto? La salvación no es el resultado de nuestras obras. No es lo que quieren enseñar los fariseos. Las buenas obras no producen nuestra salvación, sino que son el fruto de una vida que ya ha sido salvada por la gracia mediante la fe. Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Él habita en nuestra vida con la promesa del Espíritu Santo. Y ya desde ese momento nuestra vida va a comenzar a dar obras, a hacer frutos. ¿Qué dice Tito 3:5? Nos salvó, mire, muy claro, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este texto deja en claro que es Jesús el que nos regeneró. ¿Qué es la regeneración? Volver a nacer, regenerar, el génesis, un recomienzo. Eso lo hace Cristo. Solo lo hace Cristo en la cruz del Calvario. Por el lavamiento, por esta sangre preciosa, nos da nueva vida y nos hace nuevas criaturas. Esa es nuestra convicción. Y los apóstoles en este momento quieren aclarar este panorama. No, hermanos fariseos creyentes, no es fe más obra, es la fe. Y esta fe claramente también trae como consecuencia obediencia y rendición delante de Cristo. ¿Qué sigue pasando? Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, mire qué interesante, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó
por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Mire, una vez más, recordando que esto fue profetizado, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, mire ahí, también estamos nosotros, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo, y aquí viene una definición ya del tema, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad que él lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En este extracto, ¿cierto? 15, el 12 al 21, se comienza a vislumbrar ya una solución. Y la solución siempre, mi hermano, está en la palabra. Siempre está en la revelación bíblica. Lo primero que encontramos aquí es que el testimonio que siguen contando los discípulos es una obra de Dios. Cada una de las palabras que ellos cuentan, cómo los gentiles se han convertido, cómo el Espíritu Santo ha descendido, todas las sanidades que Dios está haciendo en muestra de la obra de Dios. El testimonio evidencia que Dios mismo está obrando entre los gentiles. Estos entonces les da tranquilidad. Oye, es Dios el que está haciendo la obra. Dios está poniendo su Espíritu Santo en los gentiles. Confiemos. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mis hermanos, estas fueron señales que confirman que Dios se estaba moviendo. Y también es un desafío para usted y para mí, hermano, que las personas que están alrededor nuestro puedan ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Que el que lo conoce a usted puede decir, oye, estás diferente. Es que Dios está haciendo una obra en mi vida. Antes te reías por cualquier cosa, eras burlón y ahora estás cambiado, estás maduro, ahora hablas de Cristo, veo paz en tu corazón. Usted también a través de su propio testimonio pueda demostrar que Dios está obrando en su vida. También es un desafío. Contar, como dice acá, contar lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le animo, yo le motivo cuando se encuentre con sus familiares, con sus amigos, con los compañeros de trabajo, cuente las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. También podemos ver cómo las profecías bíblicas siguen confirmando los hechos sucedidos. Hermano, una vez más, todo lo que está pasando, la predicación, las sanidades, las conversiones, la venida del Espíritu Santo, todo esto ya ha sido profetizado. Por eso, Jacob cita una vez más a un profeta del Antiguo Testamento, para que ellos digan, oiga, no se sorprendan tanto si esto ya había sido anunciado. Y esto es maravilloso, porque la palabra no contradice. No se trata de poner experiencias por encima de la Biblia, sino de reconocer que la obra de Dios concuerda con lo que él ya había revelado en su palabra. Por eso Jacob cita ahí a Amós 9 del 11 al 12. Esto que dice acá Jacob, cuando habla de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Esto fue profetizado ahí por el profeta Amós. Todo lo que estaba pasando en Jerusalén, en Samaria, en Creta, en Corinto, lo que va a pasar más adelante en las nuevas iglesias que se están formando, ya había sido profetizado. Y es importante la idea que se remarca acá. Las experiencias
no están por sobre la palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Dios sigue hablando a través de sueños, ¿verdad? Dios sigue hablando a través de revelaciones. Dios lo sigue haciendo. Pero los sueños, las revelaciones, las palabras proféticas nunca van a contradecir la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, si un ángel les anunciara un evangelio diferente, no lo escuchen, sea anatema. Alguien puede decir, pero a mí se me apareció un ángel y me dijo esto, un evangelio nuevo. No. Toda aparición, toda manifestación, siempre que venga de Dios, va a confirmar su palabra. Hoy día podemos ver cómo los mormones, ¿verdad? Según José Smith, se le apareció un ángel y le enseñó un evangelio diferente. Y ya Pablo lo había anunciado siglos antes. Si un ángel del cielo te anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Inclusive Pablo dice, si yo te anuncio un evangelio diferente, no me escuches. Él se pone, como decimos en buen chileno, se pone el parche antes de la herida. Si yo digo algo que no está en la Biblia, no lo tomes en cuenta. Y aquí podemos ver que lo que estaba sucediendo, las manifestaciones, las conversiones, la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles, esto ya había sido profetizado, se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Recuerde, siempre nuestro parámetro es la Biblia, no lo que dijo tal persona. Si yo le predico algo, usted tiene que verlo. Mira, si el pastor lo sacó de la Biblia, ahí está escrito. ¿Cuál es nuestra base? La palabra, la escritura. Como lo dice aquí y lo cita Jacob, cita al profeta Amós. Y también se empieza a definir la famosa controversia. Fe más obras, si es necesaria la circuncisión para ser salvo. Se define esta controversia sobre la salvación. Se determina no imponer a los gentiles la circuncisión, ni las cargas de la ley judía como requisito para la salvación, pero sí le enseñan que guarden la palabra de Dios. Con esto, mi hermano, aquí nos están diciendo, no, cada uno haga lo que quiera, solo basta con levantar la mano y decir, sí, Jesús. No, están diciendo, sigan cumpliendo las normas de Dios. Siga, siga siendo obediente, porque la obediencia a la palabra de Dios también es señal de que la conversión es verdadera. También lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, dice, el que es libre en Cristo no ocupe la libertad para ser un pecador, no ocupe la libertad para pecar, sino ocupa tu libertad para servir al Señor. La Biblia está llena de textos que nos siguen motivando a la obediencia. Aquí la enseñanza no es que una vez que tú levantas la mano y aceptas a Cristo, puedes seguir viviendo a tu manera. No, somos transformados por medio de Cristo. Y esta salvación comienza desde adentro hacia afuera. Y hay señales de una real conversión. Como lo dice al final del texto en el 20:21. Por lo cual yo juro que no se moleste, no se inquiete a los nuevos conversos, ¿cierto? Pero sí enséñeles que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque son ciertos mandamientos que Dios ha dejado. Obviamente no pueden seguir adorando ídolos paganos. Hay una conversión y hay una rendición a la voluntad de nuestro Padre. Concluyendo, mi hermano, esta primera parte. La iglesia sigue creciendo mostrando la obra de Dios. Y la Biblia, la Escritura, sigue confirmando cada hecho. También nos enseña que podemos enfrentar las diferencias, ¿cierto? Cuando la iglesia crece, pero con madurez, siempre guiados por la Biblia. Recuerde, Jacob, Pablo, Bernabé, Pedro, siempre ocuparon la Biblia para llegar a una solución. Citaron a los profetas, a Joel, citaron a Amós. Recuerde, siempre la palabra va a ser nuestra guía máxima para resolver cada conflicto de nuestra vida, ya sea con personas o de manera personal.
podemos enfrentar las diferencias con madurez, siempre guiados por la Biblia. También la iglesia debe cuidar de no convertir las tradiciones humanas en cargas que Dios no ha impuesto. Porque la Biblia nos enseña que debemos someternos a Cristo y Él nos guiará, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad para ser obedientes a su palabra. Pero no pongamos más cargas sobre el corazón de los creyentes. Somos salvos por gracia, por la obra de Jesús en la cruz. Hermano, estas son las convicciones que nosotros tenemos. Somos salvos por gracia, por la obra de Jesús en la cruz. Nuestra fe puesta en Él y lo que logró en la cruz. Y eso claramente me tiene que llevar a rendirme, a obedecer y a adorar. El creer que Jesús murió en la cruz por mí, el creer que derramó su sangre, que murió y al tercer día resucitó, esa fe me lleva a rendirme, a obedecer y a adorar. Hay personas, hay gente que hablan de Jesús como un personaje importante y dicen, no, Jesús es lo máximo, pero no se rinden, no obedecen y no adoran. Es un personaje más importante de la historia. No, para nosotros Jesús es más que un personaje importante. Para nosotros es nuestro Señor. Para usted y para mí es nuestro Salvador. Y como yo pongo mi fe en Él, me rindo, obedezco y adoro. Amén. Como yo creo en Jesús, que solo por Él y por su sacrificio soy salvo, yo me rindo, obedezco y adoro. Ese es el llamado y esa es nuestra convicción y por ella debemos vivir. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.